Buenas tardes compañeros y tutor, mi nombre es Juan Manuel Vallejo Campos, pertenezco al CEAT de Zipaquirá, al curso de diseño de planta. Entonces en esta oportunidad pues voy a realizar el video explicativo de sustentación para el desarrollo de la primera tarea con respecto a la graficación de BPMN y sus funcionalidades. Entonces, vamos a ir respondiendo las preguntas orientadoras. La primera es: ¿cuál es el producto a trabajar en la empresa modelo y cuáles son sus características y funcionalidad? Bueno, el producto son bolsas de material biodegradable y su principal funcionalidad, su principal característica pues es que es compostable, gracias a que son elaboradas con un aditivo llamado D2W, que es un componente que hace y que acelera el proceso de biodegradación. Y además es compostable, lo que quiere decir que ayuda a la nutrición de la tierra de alguna manera. Además, en caso de ser tinturado, pues de requerir algún tipo de impresión o que lleve algún tipo de color, entonces las tinturas también son tinturas minerales. Bueno, entonces vamos con la segunda pregunta. Dice: ¿cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPMN del sistema diseñado? Bueno, en este caso entonces tenemos 2, 4, 6, tenemos 8 subprocesos o actividades que son la recepción de materia prima, como lo vemos acá, la recepción de materia prima, la mezcla de almidón de aceites vegetales, ¿sí? Que aquí se mezclan los aceites vegetales con el almidón. Eso hace que venga la transformación en pellets. Luego viene el fundido y soplado. Bueno, viene acá una compuerta que te da una bifurcación sobre una decisión que se debe tomar. Si cumple los parámetros, pues volverá, seguirá el proceso productivo, ingresará a la línea de producción o en su caso se volverá a la mezcla hasta que consiga las características que se necesita. Tenemos también en el inicio del proceso productivo, ya en la línea, el ingreso a la máquina de extrusión. Luego viene el fundido y soplado, aquí ya se solidifica y se realiza el soplado. Viene una compuerta que hace que en caso de que tengamos que producir bolsas de color o con algún tipo de impresión, pues si se toma la decisión de enviarlas a aplicación de tinte mineral, si se necesita para la impresión o el color, y no, pues para el caso de si no lleva color, pues sigue su proceso productivo. Entonces pasa al sistema de canales o distribución de aplanado, que es lo que hace es llevarlo a la línea de producción, transportarlo hasta conseguir el resto de las demás características. Luego pasamos al proceso de corte y sellado, donde encontramos otra compuerta de la que nos habla. Lo que nos explica es: si sale residuo, que normalmente sí queda residuo, pues podemos llevarlo nuevamente a la recolección y enviarlo a la mezcla de almidón con aceites vegetales y volverlo pellets nuevamente para iniciar nuevamente el proceso. Lo que quiere decir que hay un nivel de aprovechamiento interesante, porque si hay residuo acá, que por lo general se puede volver a reutilizar, o sea que el desperdicio, hay un aprovechamiento casi que total de la materia prima, lo que hace que en tema de costos y eficiencias pues sea bastante bueno. Luego, si no hay algún tipo de desperdicio, pues ya finalmente pasa a la parte de almacenamiento, clasificación y alistamiento. Finalmente se separa por cliente y pedido y termina el proceso. Básicamente esa es la descripción de los subprocesos que conforman mi modelo. Viene la tercera pregunta, que es: ¿cuál es la secuencia del proceso productivo representada en el modelo del BPMN? Bueno, tenemos acá el inicio, tenemos un total de 8 actividades, tenemos 3 compuertas de toma de decisiones,
tenemos un evento de finalización y tenemos 3 piscinas en las que se desarrolla el gráfico de nuestro proceso. Viene la cuarta pregunta y dice, ¿encuentra ventajas en la técnica BPMN para el modelo de procesos industriales? Sí, efectivamente, la ventaja más grande que me permite es que me permite la comprensión de mi proceso de una manera gráfica. Entiendo claramente dónde están las entradas, dónde están las salidas y cuáles son, cuál es el punto de throughput o de proceso y en qué punto se desarrolla cada uno de los movimientos del proceso. Bueno, la quinta pregunta, con base en la matriz, ¿cuáles entradas, actividades y salidas al proceso productivo de la empresa modelo? Pues en este caso aquí tenemos entonces la matriz y acá nos dice, hablando de salidas, nos dice que en subprocesos pues tenemos la materia prima, aquí están los subprocesos, recepción de materia prima, mezcla de almidón de aceites vegetales, transformación en pellets, corte y tinturado, corte y sellado, recolección para reutilización y clasificación y alistamiento. El otro ítem del que nos habla es de cuáles son las actividades de entradas y salidas. Entonces pues la materia prima, que es el almidón de papa, yuca y maíz, el almidón y los aceites vegetales y la resina, el componente de 2W. Tenemos entradas ya en la línea de producción como la mezcla tratada y lista y fundida, las tinturas minerales nuevamente y el plástico embobinado. Luego vienen los pallets y las montacargas de la organización del producto terminado y almacenamiento. Tenemos unas salidas que finalmente vienen siendo el ingreso de la materia prima a la planta con su destino, ¿sí? Tenemos también aquí las maquinarias que necesitamos, que podemos utilizar en cada uno de los puntos del proceso. Tenemos acá las salidas, entonces tenemos la mezcla lista, el mezclado de pellets en este caso. Ya en la línea de producción la película de plástico es uno de los, luego el proceso de pelletización entra a la línea y ya las películas de plástico son el insumo o el producto de salida para continuar con el proceso. La sexta pregunta nos dice, ¿cómo relaciona el enfoque sistémico al modelamiento de un proceso industrial? Bueno, es importante entender que mediante esta visualización, mediante esta graficación del proceso, estoy entendiendo mi proceso como un sistema, lo que quiere decir que hace que haya varios actores y que haya una sinergia y una interacción entre cada uno de ellos de una manera secuencial para obtener un resultado final, que en este caso pues son las bolsas. Además de eso, es muy interesante porque desglosa el proceso, realiza un desglose paso a paso del proceso, y eso lo que hace es garantizar, facilitar pues que yo pueda gestionarlo y además controlarlo, porque pues entendiendo que son varios pasos del proceso, varios puntos, puedo entender en qué punto se genera de pronto una falla y poder gestionar para realizar un mejor control sobre el proceso. Bueno, les agradezco mucho. Esto es todo. Muchísimas gracias.